están? En esta unidad vamos a estar trabajando los libros de Amós y Oseas. Estos libros son importantes e interesantes por varios factores. Se considera que son los primeros libros proféticos. Amós y Oseas inauguran lo que llamamos la literatura profética del siglo VIII. Aquí hay un giro en el movimiento profético. Los profetas ya estaban en Israel y predicaban y desafiaban a los reyes y al pueblo hacía años, pero con Amós y Oseas aparece una nueva realidad, que es que los oráculos de los profetas y aún algunos relatos sobre sus vidas quedan registrados en una literatura nueva, la literatura profética. Y entonces estos libros nos llaman particularmente la atención, ¿no es cierto? Surgen en un contexto también interesante. El siglo VIII fue un gran siglo para Israel. Los grandes imperios de la época, Egipto y los imperios de Mesopotamia, estaban en crisis. Eso permitió que pequeños estados como Israel tomaran espacio y crecieran y se desarrollaran y ganaran batallas contra otros pueblos pequeños. Y entonces, durante el reinado, por ejemplo, de Jeroboam II en el Reino del Norte, aparece una expansión militar, política, territorial y por lo tanto también económica. Es un tiempo de prosperidad. Pero paradójicamente, ese tiempo de prosperidad hace aumentar la injusticia y la opresión hacia los pobres, hacia los necesitados, hacia los más débiles de la sociedad. Es decir, estos reinos y estos reyes triunfantes, exitosos, no generan mayor justicia hacia sus gobernados, sino que generan mayor opresión. Y eso hace que Dios llame a los profetas al arrepentimiento. El éxito ha llevado al pueblo a alejarse una vez más de la ley y de la voluntad de Dios. Y entonces Dios debe llamar por medio de los profetas al arrepentimiento. Aquí tenemos dos libros fascinantes. Amós, un profeta del reino del sur, de Judá. Esta es la época en que ya el reino está dividido en dos. El reino del sur, Judá al sur, y el reino de Israel al norte. Amós era originario del reino de Judá, el reino del sur, pero es llamado a predicar en el reino del norte, lo cual suponía una dificultad mayor todavía, ¿no es cierto? Fue rechazado, expulsado de alguna manera, se le pidió que se fuera a su tierra, que no viniera a molestar, ¿no es cierto?, al reino del norte. Era un campesino, un hombre que se había dedicado a pastar ovejas y juntar frutas, y acá se remarca, el profeta remarca el carácter de llamado del profeta, ¿no es cierto? Amós es un ejemplo de alguien que deja todo lo que está haciendo y se siente llamado por Dios a cumplir el propósito de Dios para su vida y para Israel. Hay en el mensaje de Amós un fuerte énfasis en la justicia social, lo que hoy llamamos la justicia social. No como algo que venía de la esfera política, como hoy lo pensamos, sino desde la misma entraña de las Escrituras. Las Escrituras no solo plantean la necesidad de una moral individual o personal, sino de una ética social, es decir, hay problemas y circunstancias sociales que no deben ser toleradas por el pueblo de Dios. Por ejemplo, la injusticia hacia las personas débiles por parte de los opresores, ¿no es cierto? Y esa era una circunstancia que estaba viviendo el pueblo. Así que Amós va a hacer un fuerte llamado al arrepentimiento y un fuerte llamado a cumplir la justicia de Dios, uno de los grandes temas proféticos, ¿no es cierto? Amós tiene un hermoso versículo en el capítulo 5 donde dice: pero corra la justicia como impetuoso arroyo. Ese es el objetivo del llamado hacia el profeta. Y luego tenemos en esta misma unidad un contemporáneo de Amós, Oseas. Oseas era un profeta del reino del norte y es llamado a un largo ministerio profético, quizás de más de 40 años. Eso lo contrapone a Amós, que la mayoría de los estudiosos creen que apenas
desarrolló un ministerio de 3 o 4 años. Pero en el caso de Oseas fue un ministerio largo y un ministerio donde la vida del profeta quedó implicada de manera dramática. La vida del profeta se convierte en una especie de alegoría. Esto lo hace más cercano a Jonás, ¿cierto? Que recuerdan que hablábamos de que relata mucho sobre la vida del profeta, sus actitudes, sus sentimientos. Bueno, en Oseas vamos a tener algo similar. La vida de Oseas es una vida alegórica, ¿no? Una vida paradójica que debe reflejar el amor de Dios hacia Israel. Ese pueblo que se ha alejado, que lo ha traicionado a Dios, que le ha dado la espalda y ha seguido el éxito material y el éxito político y económico, pero que ha perdido el amor por Dios. Y justamente Oseas lo va a vivir en carne propia con la historia con su esposa, ¿no es cierto? Que le va a ser infiel y que él va a recibir un llamado de Dios para no abandonarla. Al contrario, cuando su esposa se degrade y termine incluso vendida como esclava, Oseas va a tener el desafío de ir, buscarla, rescatarla y restaurarla, en un símbolo del extremo amor de Dios por su pueblo, ¿no? Este libro abre ventanas insospechadas al corazón de Dios, ¿no? Hay un hermoso libro del Dr. Campbell Morgan sobre Oseas que justamente se titula así, El corazón de Dios. Oseas nos abre una ventana a ese corazón de Dios amoroso. Dios no quiere la destrucción del pueblo, no quiere la destrucción de Israel, sino que quiere su arrepentimiento y quiere llegar a la restauración y a la sanidad. El profeta, en un camino personal muy doloroso, va a descubrir ese corazón y nos lo va a revelar a través de los textos del libro. Es un libro cargado de textos y de versos hermosos sobre la fidelidad de Dios, ¿cierto? Y el compromiso irrenunciable que Dios tiene con su pueblo. Así que seguramente vamos a disfrutar muchísimo la lectura de estos dos libros y la lectura del material que tenemos también para acompañarlo. Así que adelante con este estudio.